No, gracias. Gracias. Más complejidad económica, más complejidad. Y no hay crecimiento, no hay crecimiento. El crecimiento más. Estoy trabajando con la organización ¿Tienes? No sé si está seleccionando las cosas. Tenemos cosas de historia, de filosofía, no sé. Sí, es que no sé. Entonces hay que tratar de mejorar esa parte. Y dices, está en la teoría del supuesto es que la elasticidad es constante, que sube. Y está diciendo que sube la elasticidad. Es que es dada, pero a medida que el ingreso va subiendo, además de por estado, tienes un proceso de industrialización, tus ingresos están subiendo. Como el promedio, tus caídas están muy dinámico, también de manera no se puede ir a cualquier cantidad de elasticidad que se llevaba, no digo no cambiando, de hecho, como si estuviese aumentando. La elasticidad no es aumenta, es constante. No sé, eso no sé, no es algo que está diciendo, pero la lógica y el mecanismo es que lo que está llevando a cabo es la subida de los ingresos, la consecuencia es mayor demanda. No es que la elasticidad esté cambiando. La elasticidad te dice cómo reacciona, ¿no? Se aumenta el 1% de tu ingreso, o sea, no va a ser lo mismo. Por lo menos se especifica más. Pero como lo he puesto y como está en el libro, es básicamente cómo reacciona los ingresos. Igual es el mismo ¿también es lo mismo? Sí. ¿Qué es esto? Aquí lo tomo como un concepto. Entonces, más elasticidad. No sé, es porque hay ingresos. No es que hay un ingreso constante, tú estarías demandando más. Eso es lo que entendí de las clases. Sí. En mis alumnos está así. Está como mayor reacción a la elasticidad. Sí, ya. Gracias. La habilidad de ya va a ser mayor que eso, ¿no? La elasticidad mediana que es la media. Si la mediana está muy bien,
retribución que está nada. Sí, era la Pues también el de la ramita que era que invertido en la distribución. Bien. Vamos. Entonces, ¿qué? No, pues solucionarlo. ¿Quieren que resolvamos alguno? Tres y dos. Bien, vamos a resolver. La solución del 3 es puesta en el grupo. Sí, ¿Quieren ver los pasos? Uno. entonces no. No estoy Creo que es. Ahora bien. Resolver entonces para que puedan leer al mismo tiempo. No, creo que vamos a nuestro. A ver, empecemos con el 2. Escuchas, Brian, ¿no? Miguel también. Sí, sí, se le escucha. Sí. Les voy a mandar un escaneado al final de la clase. Ok, entonces, ¿cuáles son los datos del ejercicio? Teníamos H reales. Y tenían unas habilidades. ¿No? Una tasa impositiva T, con una tasa impositiva tal que el ingreso que está generando cada uno de estos agentes es menos en función del ingreso, ¿no? Y en el ejercicio está escrito como que este impuesto estaría desalentando el esfuerzo. Vamos a suponer que la recaudación del Estado es básicamente impuestos multiplicado por los ingresos que se generan. Por el momento no estoy poniendo nada nuevo. Y que hay una transferencia de suma fija para todos los hogares. Entonces esto es básicamente lo que han tenido en la práctica. Por eso me sorprende un poquito que haya generado. Tengo una función de utilidad, entonces mi función de utilidad para cada uno de estos hogares es la transferencia de suma fija más 1 menos t. ¿Okay? Y entonces todo el truco en estos ejercicios, y van a tener varios, es simplemente cómo poder poner toda la información de la cual dispongo de una manera que sea relativamente fácil de resolver. Entonces, ¿qué es lo que sé? Por ejemplo, sé que la transferencia de suma fija es el total recaudado dividido entre todos los hogares, ¿sí? ¿Qué más sé? Sé que
El producto es que el producto es básicamente una función de la habilidad, ¿no? Entonces lo puedo escribir así. Quisiera también escribir en función de la habilidad la primera parte de mi problema. Esto podría también, quizás lo voy a hacer en el margen. G es igual a la suma de todos los ingresos multiplicado por T. O en otras palabras, G es igual a H veces el ingreso promedio. Y esto también puedo escribirlo como T es igual al ingreso promedio. El ingreso promedio que es 1 menos T, la habilidad promedio. Entonces eso lo puedo sustituir en algo que me da G entre H, entonces el H se va a simplificar. Tengo T, 1 menos T a barra más 1 menos T al cuadrado ahí. ¿Puedes repetir ese paso? Lo único que he hecho es tomar esta expresión de aquí y la he reemplazado aquí. Obviamente los H se cancelan mutuamente. ¿Qué es lo que he hecho? No solamente es hacer mecánica. Siempre uno de los problemas que uno tiene cuando hace esto es pensar, ok, pero ¿por qué haces esos pasos? ¿De dónde viene? ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Siempre piensen en en qué variables queremos expresar las cosas. ¿Qué es lo que es perfectamente exógeno aquí? Aquí lo que es perfectamente exógeno es la habilidad de los agentes y después cuál es la variable de decisión que me interesa. La variable de decisión que me interesa es T. O podríamos hacerlo también en función de G, pero T va a ser relativamente más sencillo y es como lo hemos hecho en la práctica. Entonces, si quiero maximizar esta cosa, otra cosa que tengan cuidado es, obviamente, este argumento T, por ejemplo, aquí entra de manera negativa, aquí entra de manera negativa y al cuadrado. Pues alguna ventaja le tengo que ver al impuesto, porque si no lo fijaría simplemente a 0, y es esta parte que es la ventaja, ¿no? Ese es el beneficio. Entonces eso me permite escribir cuando derivo, quizás lo vamos a desarrollar, no debería ser necesario, pero por si acaso. Maximizar esto, mi condición de primer orden va a ser 1 menos 2t a barra más 2 veces 1 menos t ahí, y tengo el menos que está adentro, entonces eso va a cambiar de signo. Esto. ¿Sí? ¿Concuerdan todos? Y eso es, voy a poner todo lo que no tiene un t junto, entonces tengo una barra que no tiene t, después tengo menos 2 ahí, que no tiene t, y después tengo menos 2 veces t a barra, menos más 2 veces t a i. ¿Por qué es No. Claro. ¿En este? ¿Aquí? Porque si te estoy bajando esto y luego estoy derivando lo que está dentro de los paréntesis. Derivada de 1 es 1, derivada de menos t por t es menos 1. ¿Ah? Derivada de 1 es 0 y derivada de menos t por t es el menos 1. Y la T de los ¿De cuál? A barra menos en el último. ¿Aquí? Sí, en el otro. ¿Este? Sí, y este. Aquí es porque porque estoy juntando las cosas, estoy poniendo todo lo que no tiene t junto. Estoy utilizando
estos dos de aquí para este, estoy utilizando este de aquí para este. Entonces ya puedo resolver directamente para T. Entonces tengo agua y entre dos agua menos dos. ¿Estamos bien? También lo puedo escribir de esta manera. Medio de A barra menos 2 aquí entre A barra menos. Hay varias maneras como se lo puede escribir. Por último lo puedo escribir. Esto realmente es al gusto, ¿no? Pero quizás para hacer una estática comparativa más fácil de comparar. Menos aquí A barra menos A. Este tipo de etapas es un poquito fastidioso, ¿no? Hay que hacerlo con calma. Pero vayan acostumbrándose a reconocer ese tipo de patrones, ¿no? Para simplificar un poco las cosas. El tercer igual aquí, ¿por qué ahora es uno? ¿Por qué esto es igual a esto? Sí. Yo estoy buscando este denominador común. Veo cosas muy parecidas aquí. Tengo esto, tengo casi lo mismo, solamente que tengo un menos ahí. ¿No ve? Entonces simplemente estoy sacando ese ahí y estoy derivando A barra menos ahí sobre A barra menos ahí. Como les digo, no es obligatorio eso. Esto ya es una respuesta perfectamente aceptable, pero en realidad eso va a facilitar mucho la estática comparativa. Porque se imaginan que derivar esta cosa por ahí o entender bien cuál es el sentido en el que van las cosas es un poco más difícil. Se puede, pero es mucho más fácil verlo así. Porque claramente esto está subiendo en ahí, esto está, el denominador está bajando en ahí, quiere decir que todo está subiendo en ahí. Entonces todo esto sube con ahí, como tengo un signo negativo, bajando en ahí. Mi impuesto óptimo disminuye en mi propio término. Entonces, si se organiza un voto por mayoría simple, ¿cuál sería la tasa impositiva elegida? Entonces, la tasa elegida impositiva sería básicamente donde AM es la habilidad mediana por teorema del elector mediano. Sí, eso es básicamente regalar. Sí. Si la habilidad mediana es cada vez más alta que la habilidad media, si la habilidad mediana es cada vez más alta que la habilidad media, ahí vamos a tener un pequeño problema, ¿no? ¿Qué pasa si AM es más grande que A bar? El denominador va a ser negativo, ¿sí? Entonces este se da la vuelta.
Todavía puede ser que tenga la posibilidad de que esto se vuelva cada vez más, este se da la vuelta, entonces esto se vuelve positivo, tengo 1 más algo positivo, porque como estoy dividiendo en 2, todavía puede ser inferior al 100%, ¿sí? Aunque puede haber un cierto límite donde esto se queda bloqueado en 100%, ¿sí? Pues dependiendo de qué tan grandes son los niveles. Y básicamente si la distancia entre estos dos se vuelve más grande, esto se vuelve cada vez más chiquitito. ¿Correcto? Si se vuelve cada vez más chiquitito, este término desaparece y entonces mi impuesto estaría convertiendo en 50%. ¿Sí? ¿Estamos bien? De acuerdo. Ejercicio 2 o ejercicio 3. Este sí que deberían saber hacerlo bien porque es algo que van a volver a ver. Los que teníamos una Cobb Douglas, una función de utilidad para todos igual. Esta Cobb Douglas es beta ln de x 1 para lograr h más 1 menos beta ln de x2h. Sujeto a la restricción siguiente, que la plata que tenga para comprar bien 1, o perdón, que lo que gaste en bien 1, lo que gaste en bien 2 es igual a lo que tenga yo en bien 1 más lo que tenga yo en bien 2. Es lo que postula la ley de Walras, eso creo que todos lo han tenido. La ley de Walras. En un equilibrio competitivo con n mercados, si n-1 mercados están en equilibrio, el enésimo lo estará también. Nada más. B. Obtenga la razón de precios en el equilibrio de mercado. Ok, entonces aquí, si estoy buscando un equilibrio de mercado, ¿qué es lógicamente lo que estoy buscando? Eso no es una condición de equilibrio. ¿Qué es una condición de equilibrio? Que la oferta es igual a la demanda. Eso es una cuestión, esa es una condición de equilibrio de mercado. Y entonces lo que necesito es conseguir las funciones de demanda primero, y luego, bueno, las ofertas las sabemos porque aquí no hay producción, y de ahí sacamos el equilibrio. ¿Sí? Entonces la función de demanda, primero, obtengamos la función de demanda. Entonces ya hemos planteado el problema. ¿Cómo prefieren? ¿Con lagrangianos o con sustitución? ¿Lagrangiano? ¿Cómo prefieren? ¿Cómo la gran? Entonces tengo mi lagrangiano que depende de x1, x2, lambda. Esto me va a dar p1, x1h, perdón, lo que estoy diciendo. Tengo beta ln1h más 1 menos beta lh2 más el multiplicador de Lagrange, en el cual tengo mi asignación inicial, mi asignación inicial en bien 1 más mi asignación inicial en bien 2 menos la cantidad de bien 1 que voy a consumir menos la cantidad de bien 2 que voy a consumir. No es mucho más simpático, pero va a funcionar.
Y eso quiere decir que tengo tres condiciones de primer orden. La primera condición de primer orden. Entonces tengo tres condiciones de primer orden. Primero por x1, eso es beta entre x1 h es igual a lambda p1, 1 menos beta h2 es igual a lambda sobre p2, y después mi restricción presupuestaria. H, p1 más omega 2, h, p2 es igual a x1, p1, h, más, necesito más espacio, h2, perdón, x2h, p2. Primera, vamos a poner las dos ecuaciones juntas, las primeras dos ecuaciones juntas. Eso lo vamos a escribir como, pues, la manera más sencilla de hacer esto. Voy a escribir esto como, vamos a deshacernos de ese lambda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sé? Sé que P1 X1H. 1 sobre 2, profe. ¿Qué? 1 sobre 2. Sí, estoy tratando de ganar un poco de tiempo. Quiero que vean un poco cómo gano tiempo. Voy a resolver todo para... Solamente quiero estar seguro de algo. Eso es beta 1 menos beta P2 H2. ¿Estás de acuerdo con esa movida? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Ni idea, pero es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué es lo que he hecho? Simplemente he sustituido. Esta expresión es importante. Me está diciendo, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Pueden interpretarlo? Lo que consumo es un poco más que lo que consumo, porque está multiplicado por el precio. No es lo que gasto, ¿no? La cantidad de dinero que voy a gastar en uno va a ser una proporción fija de lo que gasto en el bien 2. Y esa proporción fija va a ser beta sobre 1 menos beta. ¿Qué pasa si beta es 0? ¿Cuánto vale esta cosa? 0. Quiere decir que ¿cuánto voy a gastar en bien? 0. Haga lo que haga aquí, esto se volvería 0. ¿Sí? Y si efectivamente tengo una utilidad de 0 en el bien 1, voy a gastar 0 si no me interesa el bien 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y si fuese 1? Si beta fuese igual a 1. Está indefinido, ¿no? Pero digamos que se acerque mucho a 1. Si se acerca mucho a 1, hasta se vuelve extremadamente grande. Quiere decir que por cada centavito que voy a gastar en bien 2, voy a gastar una infinidad de dinero en bien 1. Obviamente no tengo una infinidad de dinero, así que la única manera en que puedo multiplicar algo infinito aquí es que esto tiene que ser básicamente 0, ¿no? Y no gasto nada en el x2. ¿Estamos bien? ¿Por qué lo estoy expresando en función en gastos? En gastos es bien fácil de sustituir aquí. ¿Están de acuerdo? Lo llevo nomás todo. Es súper ventajoso escribirlo en forma de gastos porque aquí lo puedo reemplazar inmediatamente. ¿Sí? Y entonces eso me va a dar entonces tengo bla, 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 esto no cambia. Y esto es igual, vamos a sustituir. ¿De qué mercado quieren que busquemos el equilibrio?
En el mercado del bien 1, entonces voy a sustituir P2X2. Entonces vamos a tener X1, P1, esto no lo voy a tocar. Entonces si voy a sustituir tengo que darle la vuelta. 1 menos beta, beta, P1, X1. Y aquí ya avanzó mucho, ¿por qué? Porque tengo todo expresado. Mi variable endógena, que es una cantidad, ya la tengo expresada en función de solamente los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Desde el punto del consumidor, precios, las cantidades iniciales, las preferencias. ¿Sí? Factorizaremos. Vamos a factorizar aquí. Ha reemplazado X2, ¿no? Reemplazo X2. Porque ustedes me han pedido que resolvamos el equilibrio para X1. Pudiese haberlo hecho también con X2, sin problema. Segundo, ¿por qué da igual si lo hago con X1 o con X2? De todos modos, se les pega lo mismo. Por la ley de Walras. Si encuentro el equilibrio de un mercado, voy a tener automáticamente el equilibrio del otro. ¿Sí? XH por D. ¿Qué? Y es el que va después del P. ¿Este de aquí? Sí. Simplemente el de aquí. Pues solamente esto. Ok, factorizaremos. Factorizaremos, sé que la etapa siguiente es la que es un poquito delicada. Entonces esto no cambia, P1 más omega 2H P2 X1 P1 H, donde aquí tengo 1 más 1 menos beta beta. ¿Sí? Aquí es donde generalmente hay un poco de confusión. Si el denominador común es beta, pues escribir este 1 como beta sobre beta, voy a tener beta más 1 menos beta, y se van a cancelar. Y entonces eso me va a dar una función de demanda. Estoy aislando X1. ¿Qué voy a tener? Primero todo lo que tengo aquí arriba. Omega 1H P1 más omega 2H P2. ¿Qué más? Voy a dividir por P1. Y luego tengo un beta que está ahí. ¿Cómo interpreto eso? ¿Qué es lo que tengo en el numerador aquí? Es mi ingreso, la cantidad de riqueza que tengo. El nivel de riqueza que tengo valorado como el valor que tienen mis asignaciones iniciales. Aquí tengo el precio. ¿Qué es mi ingreso dividido por el precio de un bien? La cantidad total que podría comprar de ese bien. Si dedico todo mi ingreso a ese bien, podría comprar toda esta cantidad de bien X1. Pero no voy a comprar todo, no voy a usar todo mi ingreso en el bien 1, porque también me gusta el bien 2. Sin embargo, voy a comprar una proporción beta de la cantidad total que puedo comprar. ¿Y por qué? Porque obviamente beta, dentro de mi función de utilidad, beta es el peso que le doy al bien X1. En otras palabras, si beta fuese 1 y si 1 menos beta fuese 0, si no me importa el bien X2, ¿qué voy a hacer? Voy a usar toda mi plata para comprar bien. ¿Sí? Y si al contrario, si beta fuese 0, y si no me importa, si beta fuese 0, entonces esto sería 0, no consumiría nada en bien X1 y consumiría todo en bien X2. Tiene sentido hasta ahí, ¿no? Una vez que tengo la función de demanda de los hogares, de un hogar, toditos son iguales aquí, entonces es sencillo, entonces ya puedo buscar el equilibrio de mercado. Y en el equilibrio de mercado, ¿qué es lo que tengo? En el mercado para el bien 1. En el mercado para
el bien 1. En el equilibrio oferta es igual a demanda. Eso es lo que nos dice, eso es lo que se supone que hace el mercado sin trabas, ¿no? Entonces, ¿qué es la oferta? La oferta es la cantidad de bien 1 que tiene A más la cantidad de bien 1 que tiene B más la cantidad de bien 1 que tiene C. Son los 3 hogares. Y luego tengo la suma de las demandas, voy a sumarlas aquí. Tengo la suma de los 3 hogares. Perdón, entonces no son A, B, C, ¿no? Son los 3. El superíndice es con números. Tengo lugar 1, lugar 2, lugar 3. Y aquí tengo beta, omega 1H, P1 más omega 2H, P2, dividido entre P1. Podría no usar el operador de sumatoria. Pero van a ver que va a hacer que las cosas sean relativamente sencillas. ¿Qué puedo sacar de mi operador de sumatoria? Beta puedo sacarlo, puedo sacar P1 también. Puedo sacar P1, ¿eh? Porque P1 no tiene el superíndice H. Entonces eso me da la sumatoria de omega 1H P1 más omega 2H P2. De este lado, básicamente lo que tengo es también la sumatoria, ¿no? Lo voy a anotar como omega 1 sin el superíndice para identificar simplemente la sumatoria de todo, ¿no? La cantidad total de bien 1 que existe en la economía. ¿Qué más puedo hacer con esta sumatoria? Mi paréntesis está mal puesto, ¿no? Mi paréntesis sería mejor que ponga mi paréntesis aquí. ¿Qué más puedo hacer pasar a través de la sumatoria? Puedo escribir esto como P1, la sumatoria de omega 1H más P2, la sumatoria de omega 2H. ¿Tengo permiso de hacer eso? Sí, ¿eh? Porque la sumatoria de dos sumas la puedo separar en sumatorias, después el P1 y el P2 los puedo sacar. Y entonces me quedo con omega 1 de este lado. Eso me da omega 1, que es igual a beta P1, que va a multiplicar, en paréntesis, P1 omega 1, la cantidad total de bien 1 que existe en la economía, más P2 omega 2, la cantidad total de bien 2 que existe en la economía. Vamos a reagrupar un poco los términos, entonces voy a desarrollar omega 1, tengo aquí, tengo una vez, si lo paso del otro lado, tengo beta sobre P1 multiplicado por P1, que va a ser solamente menos beta, y esto es igual del otro lado a beta P1 sobre P2, omega 2, y ya está, ya lo tengo que hacer resuelto. La razón de precios, P1 sobre P2, la razón de precios. ¿La razón de precios no sería P2 sobre P1? Sí, toda la razón. P2 sobre P1. Y entonces aquí la razón de precios, P1 sobre P2, va a ser beta 1 menos beta omega sobre omega. Esta expresión era exactamente la misma que teníamos en la práctica. El objetivo era mostrar que si se hace esto con 2 o 3 o 4 o 5 hogares o los hogares que ustedes quieran, van a tener el mismo resultado. ¿Sí? Siempre y cuando las preferencias sean iguales. Si las preferencias son diferentes, no funciona. Y eso quiere decir que sabemos qué es lo que va a hacer que el precio del bien 1 sea relativamente más alto que el del bien 2. Si el bien 1 es más escaso,
si el bien 2 es más abundante, si hay más preferencia por el bien 1, si hay menos preferencia por el bien 2. Tiene sentido. Felizmente tiene sentido, porque si no, no sé qué estaríamos haciendo. La demanda es con la X y la oferta es con la W. La oferta es la cantidad de bienes iniciales, sí, la cantidad de... Y X es efectivamente lo que está demandando. Y podríamos haber encontrado esto, ¿no? Que ella viva en esta parte. No, porque no tienes la condición de equilibrio. Si no defines la condición de equilibrio, es decir, si no tienen la condición oferta igual a demanda, no van a lograr encontrar el equilibrio de mercado. ¿Sí? Sí. Ok, último, esta era así como una extrita, mostrar que tenemos ahí, entonces lo que vamos a hacer es simplemente una sustitución en la función de demanda. ¿Dónde está mi función de demanda? Aquí hay una función de demanda. Me lo voy a traer de aquí. Solamente voy a sustituir los precios, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Tengo aquí X1H, lo puedo escribir como beta omega 1H más beta omega 2H P2 sobre P1. Solamente estoy reescribiendo la primera expresión. Esto lo puedo escribir como beta omega 1H más beta omega 2H. Voy a sustituir entonces por 1 menos beta omega 1 sobre omega 2. Esto sin H, ¿no? Eso es para todos. Entonces, X1H, voy a dividir todo por omega 1, es igual a beta omega 1H sobre el omega 1, ¿verdad? Más el beta y el beta se cancelan, 1 menos beta omega 2H sobre omega 2. ¿Lo pueden interpretar? Esto es mi consumo en el equilibrio como una proporción de la cantidad total de bien, quiere decir mi participación en el mercado. ¿Cuánto yo voy a consumir del total de bienes X, de los bienes unos que existen en la economía? Depende de cuánto tengo yo del bien 1 en la economía como proporción, cuánto tengo yo del bien 2 en la economía como proporción, y básicamente esta es una combinación convexa entre esos dos puntos. Tengo dos puntos, puedo hacer una pita entre esos dos puntos, el beta me desplaza entre los dos y en un punto intermedio tengo lo que voy a tener. Eso es bonito, pero no es estándar en una clase. No se lo enseño eso, no sé por qué. Entonces, es normal perderse en las ecuaciones, sobre todo cuando están en principio de carrera. No es nada nuevo, me ha pasado a mí, le pasa a todo el mundo, así funciona. No. Esto es una carrera que se vuelve bastante más larga, sobre todo que son ya herramientas que les van a ser probablemente útiles para una maestría, para los que quieran hacer una maestría especializada. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir practicando, pero siempre traten de tener la lógica de dónde estoy saliendo, a qué resultado quiero llegar, qué es lo endógeno, qué es lo exógeno. ¿Sí? Nos vamos a entrenar un poco más. Considero que está ya no había la posibilidad de quedarse. ¿Qué?
Sobre todo cuando has tenido tan buena nota. Otra cosa es que también se desarrolló un poco este mal hábito de poner notas extremadamente elevadas en universidades. Estamos tratando de reafirmar un poco eso. Que se ha establecido un mal hábito, sobre todo durante la pandemia. Ha habido una inflación de notas. Porque la gente estaba en su casa, la gente estaba haciendo otra cosa, estaban viendo tele, qué sé yo, con la tele. Estábamos muy asustados todos por la pandemia, entonces las universidades en general en el resto del mundo se han ido volviendo más suaves durante la pandemia. Y hay un efecto trinquete, ¿no ve? Como hemos visto en clases. Entonces tenemos que tratar de reenfocar eso para estar seguros de que su diploma tenga el valor que tiene que tener. ¿Sí? Bien, tomaremos una pausa de 5 minutos entonces. Y de ahí vamos a entrar a cosas divertidas. ¿Números? Mientras más vayan avanzando en la carrera, salvo para econometría, menos números van a ser usados. Menos especificación. Vamos a ir de más en más en lo abstracto. Simplemente los tres y los sustitutos perfectos. No, ya, está bien eso. Este de aquí, pues, aquí estoy sustituyendo esto, obviamente le doy la vuelta. Esto sustituye. ¿Cómo se hace esto? Bien.
Así pasan esos exámenes, por
No, resulta. Y no se parece. ¿De qué le toca presentar hoy día? A ti. Ok, vamos. Solo. Estábamos viendo entonces mecanismos, estamos hablando de bienes públicos puros, y habíamos visto que primero, contrariamente a mercados perfectamente competitivos, con el equilibrio en la provisión de bienes públicos es ineficiente, ¿no? Es ineficiente, no alcanzamos un óptimo de Pareto, no alcanzamos un óptimo de Pareto simplemente porque hay free riding entre los agentes. Hemos visto que una manera de tratar de restablecer el equilibrio es por votación, pero que eso solamente va a funcionar en caso de que la distribución de los agentes sea perfectamente simétrica, ¿no? Porque es el elector mediano que termina en frente. Entonces, otra manera de tratar de restablecer el equilibrio no el equilibrio, el óptimo, mediante el llamado mecanismo de Linda. Lindahl. La idea de Lindahl es básicamente, podríamos hacer un diagrama muy rapidito en donde vamos a hacer una pequeña diferenciación. Entre bien privado y bien público, precios y cantidades. En un mercado perfectamente competitivo, en una economía de mercado donde hay intercambio, la idea es que hay un precio que es prevaleciente, ¿no? Y entonces el precio prevaleciente es igual para todos. ¿No? La idea en un mercado perfectamente competitivo es que emerge un precio de equilibrio, y este precio de equilibrio es el mismo para todos. Teóricamente, si el mercado no tiene ningún tipo de falla, si el mercado es perfectamente transparente, si no hay asimetrías de información, si no hay costos de transacción, estábamos hablando de costs el otro día, ¿no? Entonces todo el mundo debería estar pagando el mismo precio. Sin embargo, según mis preferencias, según el ingreso, etcétera, etcétera, aquí tenemos que las cantidades son diferentes entre los agentes. Debía haber previsto más espacio. Lo que sí, en función de mi ingreso, en función de mis preferencias, en función de qué sé yo, nos enfrentamos a los mismos precios,
pero cada uno va a demandar una cantidad de bienes que es diferente. O quizás por coincidencia es igual, pero no es una regla general. Con bien público, las cosas son al revés. Porque con un bien público lo que sabes es que la cantidad es igual para todos. Es igual para todos porque básicamente es un bien público, ¿no? Es el mismo parque, hay un parque, todos lo estamos compartiendo, entonces es la misma cantidad. Entonces la lógica sería que si yo quiero tratar de encontrar un balance ahí adentro, lo que voy a tener más bien son tarificaciones diferentes entre los agentes. Racismo de segundo grado. No es que estás consumiendo el bien público. Si es no rival, no es destruido el bien público, ¿no? Entonces sigue existiendo, entra dentro de tu función de utilidad, entonces lo consumes entre paréntesis, es cierto que el bien no es destruido, ¿no? Sin embargo, como es no rival y no excluyente, todos aquellos que tienen acceso al bien público usan la misma cantidad de bien público. O sea, supongo. Sí, está entrando en tu función de utilidad. Mientras que aquí, entonces quizás lo que vamos a explorar es qué pasa si tenemos precios diferentes. ¿No? Lo voy a decir, precios diferentes para cada agente. Entonces la idea es, ¿qué pasa si les cobramos de manera diferente a los agentes y hacemos algo así? Suponga que pedimos vamos a hacer esto con dos agentes, simplemente. A dos agentes. Contribuir alfa por ciento al bien G. Voy a poner un subíndice con la sumatoria de alfa H igual a 1. ¿No? Entonces le voy a pedir a cada uno de ellos que pague una proporción de este bien, ¿sí? Y buscamos un consenso sobre G. En otras palabras, supongan que tengo dos agentes y a los dos agentes les digo, ok, agente A, tú vas a pagar 50% el bien público. Agente B, tú vas a pagar 50% el bien público. ¿Cuánto bien público quieren que haya? Y uno dice 10 y el otro dice 15. Entonces tengo un desacuerdo. El que ha dicho 15 quiere que haya un poco más de bien público. Entonces vamos a hacer una iteración y digamos que, ok, entonces agente B como que es más bien público, ¿qué tal si tú pagas 60% el bien público y el otro paga 40% el bien público? Y en ese caso, el agente B dice, ok, en ese caso yo quiero 12, el agente A dice, yo también quiero 12, tenemos un consenso, pero van a pagar proporciones diferentes. ¿Se entiende este mecanismo? ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver es básicamente si este mecanismo permite restablecer o no el óptimo social. ¿Sí? ¿Cómo definimos el óptimo con bienes públicos puros? ¿Qué regla usamos? Samuelson, ¿no? La regla de Samuelson. Entonces, lo que vamos a proponer es un esquema de este tipo. Tengo como siempre mis agentes, entonces cada hogar va a depender de su utilidad, de su consumo privado y del bien público puro. Sujeto a aquí también las contribuciones individuales. Las contribuciones individuales van a ser la cantidad total de bien público, pero lo que va a ser diferente es que voy a tener que el ingreso que tienen los agentes puede ser utilizado en consumo privado y también en una contribución fija, o no una contribución fija, pero una contribución proporcional al bien. ¿Sí? Este alfa
definido entre 0 y 1, cuyo complemento es la contribución del otro agente, va a ser cuánto tenemos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Nuestra modificación? ¿Sí? Tenemos dos restricciones. Esta no es una restricción realmente, ¿no? Pero si puedes verlo como dos restricciones, bueno, tenemos simplemente lo que contribuye cada uno de ellos. Lo que contribuye cada de ellos es igual aquí. O lo puedes escribir de la manera siguiente, donde lo que contribuye A más lo que contribuye B es el total. También lo puedes escribir así, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero saber es cómo escribir la función de utilidad. La función de utilidad la vamos a escribir de la manera siguiente. Voy a tener la cantidad de dinero que yo tenga menos alfa HG y en este caso puedo encontrar la condición de primer orden. Entonces la condición de primer orden aquí es que voy a tener la derivada de mi función de utilidad con relación a G aquí simplemente. ¿Cuál es mi nivel preferido? Vamos a ponerlo aquí. ¿Cuál es el nivel preferido de G? Eso quiere decir que voy a derivar por G, eso me va a dar utilidad marginal del consumo privado. Voy a poner un paréntesis aquí, 0 menos alfa H más utilidad marginal del bien público. Una restricción. Vamos a alfa general. Alfa por el general, ¿no? ¿Aquí arriba? ¿Aquí? Ah, pues quisieras que lo sustituyamos aquí. No, o sea, alfa A general más Alfa A por G. ¿Por qué por general? O sea, lo estoy poniendo como básicamente mi contribución individual va a ser ¿qué? Va a ser una proporción alfa A del bien público total. Yo lo estoy viendo como un porcentaje del bien público total. Esto lo puedo reordenar de la manera siguiente. Esto lo puedo reordenar de la manera siguiente. Puedo escribir que G es igual a alfa H de X. H, esto es para la gente H, o en otras palabras, UG H de XH es igual a alfa H. Entonces la idea es, dado este óptimo, mi óptimo va a ser tal que la tasa marginal de sustitución entre el bien público y el bien privado sea igual a alfa H con esta acomodación. Y si logro hacer que de esto, ¿no? De esto voy a tener, obtengo un G preferido para cada alfa H. Para cualquier valor de alfa H que yo dé, voy a tener un G preferido. ¿Cuál es la idea? Si hacemos iteraciones de alfa H hasta que
voy a poner con superíndice, hasta que GA es igual a GB, esto es hasta que el nivel preferido, no es lo que es provisto, ¿no? Pero es hasta que el nivel preferido por los dos sea el mismo, hasta que logre un consenso. En ese caso, tengo para el consenso, ¿no? Y ahorita lo vamos a hacer con un gráfico. Tengo para el consenso que UG de A sobre UX de A más UG de B sobre UX de B es igual a alfa H, a alfa A más alfa B. ¿Y a qué debería ser igual esto? A 1 simplemente, ¿no? Porque es la proporción que da uno más la proporción que da el otro. Y en ese caso tengo la regla de Sanders, se cumple. Estamos viendo bien eso. Son bienes públicos puros, la única diferencia es, lo veremos así. Nos estamos poniendo de acuerdo los dos en que queremos hacer un parque, ¿sí? Tú quieres un parque más pequeño, yo quiero un parque más grande. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos a decidir, ok, nos pondremos de acuerdo sobre la cantidad total de parque que va a haber, pero como tú quieres más, tú pagarías una proporción más elevada. Por ejemplo, 60% del precio y yo 40% del precio. ¿Sí? Y la idea de este mecanismo es que podríamos tener un mecanismo de negociación donde el precio va a ser diferente, porque tú vas a pagar una proporción más elevada que yo, o menos, dependiendo de quién quiera más bien público, pero tenemos un consenso sobre la cantidad de bien público. Y si esto se realiza, si lo hacemos, lo que acabamos de mostrar y lo vamos a ver gráficamente, es que podemos restablecer el último. ¿Sí? Entonces quiero que hagamos un pequeño gráfico. Vamos a volver a hacer curvas de indiferencia. Solamente quiero adelantar que este es el resultado al que queremos llegar. El resultado al que yo quiero llegar es demostrar que efectivamente con este proceso donde vamos a negociar cuál es la proporción que va a pagar cada uno de nosotros, vamos a poder, deberíamos poder llegar a un consenso, y al llegar a ese consenso podemos fijar la proporción que cada uno de estos va a contribuir al bien público y entonces establecer el otro. Bien. ¿Puedes ir más breve? Sí. No entendí. ¿Qué es lo que estás derivando? Lo que estoy derivando Solo eso. es aquí. Tengo mi función de utilidad. Mi función de utilidad me dice, ok, vas a optimizar en función del G total, del bien público total, del cual tú vas a pagar una proporción y después vas a tener el bien que entra en tu función de utilidad como de costumbre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estás optimizando? Estás derivando por G para poder decir cuál es el nivel de bien público que es preferido para ti, pero este va a ser una función de la proporción que te estoy diciendo que pagas. Entonces, estoy dejando la proporción fija inicialmente. Para cualquier proporción, ¿cuánto es lo que tú estás dispuesto? ¿Cuánto bien público quieres? Entonces, obviamente, puedes imaginarte que si alfa es 0, yo voy a querer que haya un montón de bien público, porque yo no lo tengo que financiar. Si alfa es cercano a 1, yo voy a querer poco bien público, porque voy a tener que hacer todo yo. ¿Tiene sentido? Ahorita lo vamos a ver eso gráficamente, ¿no? Entonces, si logro tener, cuando igualo, bajo la condición que mi tasa marginal de sustitución entre bien público y bien privado sea igual a este alfa, ¿no? Bajo esta condición voy a tener algún nivel de bien público que es preferido. Todos los agentes en el juego tienen ese nivel de bien público preferido. Y lo que yo quiero hacer es construir un consenso entre todos, donde yo voy a jugar con el alfa. Entonces aquí no tenemos una manera de optimizar con derivadas. Aquí básicamente es por iteraciones, por tanteo, donde vas cambiando los alfas hasta llegar a una distribución de los alfas tal que todo el mundo está de acuerdo en financiar la misma cantidad de bien público. Y cuando eso sucede, entonces vas a tener que las tasas marginales de sustitución
para la misma cantidad de bien público, son igual a esta proporción, y entonces, por construcción, cuando sumas las tasas marginales de sustitución de los agentes, como lo que estás haciendo es sumar las proporciones, la suma de proporciones tiene que ser 1 necesariamente. Entonces, restableciendo el óptimo según la regla de Saunders. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? Lo mostraremos con un gráfico para que sea un poco más ilustrativo. ¿Sí? Entonces, lo que yo quisiera, vamos a entrenarnos un poco con esto, es tener curvas de indiferencia. ¿Para qué? Aquí hay la cantidad de bien público que prefiere A, y esto va a ser en función de su contribución, del alfa de A. ¿Sí? Y hemos dicho mi función de utilidad. Hemos dicho que mi función de utilidad para A viene dada por la cantidad de dinero que tengo menos alfa A G. Nos voy a hacer un poquito de trampa. Voy a cambiar los ejes primero. Alfa A G de A, ¿no? Su nivel preferido. Entonces, lo que yo quiero es construir una curva de indiferencia. Quiero saber cómo, a medida que A va subiendo, si yo voy a querer más o menos alfa, y qué es lo que me mantendría indiferente. ¿Es más G? Si hay más G, pero obviamente viendo que si hay más G voy a tener que pagar. Por eso, ¿no? Para una proporción fija. Ok, entonces vamos a tratar de hacer esto. Y déjenme ver que tenga todo bien establecido. La primera pregunta es entonces, ¿cómo cambiaría alfa A cuando cambio G? De manera a que mi utilidad se mantenga constante. Pues como lo hemos hecho antes, quiero saber cómo construir una curva de indiferencia. En otras palabras, cuando está cambiando lo que sea que tenga en el eje horizontal, cómo tiene que cambiar lo que está en el eje vertical, de manera que mi nivel de utilidad se mantenga constante. Esto va a ser, entonces, voy a derivar mi función de utilidad con relación a G. ¿Sí? Estoy derivando mi función de utilidad con relación a G. Entonces voy a tener la función de utilidad derivada con relación al consumo y luego lo que tengo entre paréntesis. Entonces mi ingreso es constante, eso es 0. Aquí hay que tener un poco de cuidado, estoy derivando con relación a G. Entonces tengo D alfa A de G por G menos C3 menos alfa. Y luego tengo más la derivada de mi función de utilidad con relación a G. El derivado de alfa B. Y eso es todo. No ¿Qué es la tengo B, derivada no tengo B. de Aquí es G, ¿no? Arriba de lo que estamos haciendo. Es la derivada de alfa A. Esta es la derivada de alfa A con relación a G. Como se están multiplicando los dos, tengo que utilizar la regla de las derivadas para los productos. ¿Perdón? No lo digo como tal. O sea, lo que quiero saber otra vez es si quiero construir una curva de indiferencia. Si quiero construir una curva de indiferencia, quiero saber cómo se va a mover alfa con el G, manteniendo mi nivel de utilidad constante. ¿Sí?
Y entonces lo que quiero es que mi nivel de utilidad sea constante, es decir, que sea igual a 0. ¿Qué es lo que hago después? Porque resolver para esto, ¿no? Para d alfa sobre dg, resolver por esta pendiente. Entonces vamos a resolver esta cosa, vamos a poner todo del otro lado, voy a tener que la utilidad marginal de g sobre la utilidad marginal de x es igual a d alfa de g más alfa, lo multiplico por g aquí. Eso es 1 sobre, ¿no? Un pequeño problema aquí de inversión de signos, de coeficientes. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy moviendo esto del otro lado de mi ecuación. Estoy dividiendo por esto. ¿Más detallado? Entonces tengo la derivada de mi función de utilidad con relación a g, que es igual a la derivada de mi función de utilidad con relación a x. Y aquí tengo d alfa a sobre g, multiplicado por g más alfa a. A ver, vamos al otro lado. Ahí me mando del otro lado de la ecuación. Luego tengo du sobre dg entre du sobre dx, simplemente estoy dividiendo. Esto es igual a d alfa a dg por g más alfa a. Viendo la sirenita. Du entre dg sobre du entre dx menos alfa a sobre. También. Esta es la pendiente de mi curva de indiferencia. ¿Sí? Esta es la pendiente de mi curva de indiferencia. Primero, ¿qué notan cuando estoy en el óptimo? ¿Se acuerdan que el óptimo es cuando el TMS es igual a alfa? ¿Qué pasa cuando el TMS es igual a alfa? Pendiente es plano. Mi pendiente es plano. Ese es en el óptimo. ¿Qué pasa cuando hay muy poco bien público? Si hay muy poco bien público, la utilidad marginal del bien público es elevada, ¿lo ven? Cuando hay poco bien público, quiere decir que tengo mucho consumo privado. Entonces, la utilidad marginal del consumo privado
es baja. Eso quiere decir que tengo algo pequeño, perdón, algo grande derivado entre algo grande dividido entre algo pequeño, es decir, algo sustancialmente grande, ¿sí? Algo grande menos una proporción va a seguir siendo grande, que estoy dividiendo entre G, que sigue siendo muy pequeño también, entonces esto es grande. Pues en total tengo una pendiente muy positiva. Tengo una pendiente muy positiva cuando G es poco. Cuando G es poco, tengo una pendiente muy positiva. Luego, a medida que voy avanzando, sé que tengo un óptimo aquí. Y entonces, obviamente, bajo la misma lógica, si tengo mucho bien público, entonces utilidad marginal es 0, ¿sí? Y si tengo poco bien privado, su utilidad marginal es muy elevada. Algo muy pequeño dividido por algo muy grande es algo muy pequeño, a lo cual estoy restando algo, se vuelve negativo, y además lo estoy multiplicando por 1 entre algo muy grande, es decir, por algo muy chiquitito, ¿no? Entonces mi pendiente es pequeña, pero básicamente negativa. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que el signo de esto sería negativo? En el otro extremo. Entonces eso me da una curva de indiferencia. Eso me da una curva de indiferencia más o menos así. Por ahí. Si yo tuviese un nivel, si a mí me están pidiendo una contribución más alta, ¿no? Entonces para este nivel de contribución que me están pidiendo, este es el óptimo que tengo, ¿no? Para ese nivel de contribución, la cantidad preferida que yo tengo de G es esta. Si me estuvieran pidiendo esta contribución, si me estuviesen pidiendo que yo contribuya más al bien público, según ustedes, yo estaría dispuesto, yo quisiera que haya mucho bien público o poco bien público. Los mando al diablo. Quisiera que haya poco bien público, ¿no? Básicamente. Entonces, probablemente lo que voy a tener es que esto va a reducir de esta manera. Un óptimo más o menos aquí, ¿sí? Y obviamente si mi contribución es muy bajita, lo más probable es que yo quiera que haya mucho bien público, dado que yo voy a contribuir poco. ¿Sí? Yo esperaría entonces una relación con mis óptimos. Yo esperaría una relación con mis óptimos que sea decreciente. A medida que hay más, que tengo que contribuir más al bien público, yo quiero que haya menos, y a medida que contribuyo menos, quiero que haya más bien público. No, porque puedo hacer más free riding en los demás. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hacia dónde está yendo mi utilidad? ¿Dónde soy más feliz? ¿Yendo hacia allá o yendo hacia aquí? Esto parece mejor, ¿no? Porque estoy contribuyendo menos, es decir, que tengo más consumo privado, y además están proveyendo más bien público en mi lugar. Entonces, claramente, yo estoy más feliz. Yendo hacia allá, ¿no? Este es mi gradito. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? Gradiente. ¿No? La dirección en la cual está subiendo mi utilidad.
¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Ok, pero vamos a dar la vuelta a esta cosa. Vamos a cambiar los ejes del lugar. Simplemente quiero cambiar los ejes del lugar, entonces vamos a... Definitivamente no voy a cambiar de lugar. Voy a cerrarlo y volverlo a abrir. ¿Cuán larga es tu presentación? ¿Cuán larga es tu presentación, María? ¿Cuán larga es tu presentación? Más o menos, 10 a 15. 10 minutos. Sí, vamos a 10. No. Tenemos que terminar el gráfico, porque si no, vamos a perder. Pero si quieres, la chance. Mi nombre es Chao. Bien. Ok. Solamente voy a cambiar de lugar los ejes. ¿Sí? Entonces solamente hay un pequeño ejercicio aquí de simetría. Tengo ya aquí, tengo la contribución de A de este lado. Entonces lo que habíamos dicho es que teníamos una función que era decreciente, ¿no? Para cada nivel de alfa, ¿cuánto de bien público estoy yo dispuesto a contribuir? ¿No? Obviamente yo quisiera contribuir menos y tener más bien público, y tenía unas curvas de indiferencia que se ven así. Que son en este caso verticales aquí en intercepción. Ok, y ahora me falta agregar al otro agente. Entonces estamos de acuerdo que a medida que me estoy yendo hacia allá, mi nivel de utilidad es más grande. ¿Hacia dónde es? Si estoy yendo hacia allá, mi nivel de utilidad es más grande. ¿Sí? Ahora vamos a representar al agente B. Para el agente B, ¿qué tiene? Tiene que contribuir básicamente el complemento. Entonces podría poner en este eje la contribución preferida. La contribución preferida de... ¿Sí? Entonces en esta dirección tengo alfa B. ¿De cuánto debería ser el ancho de esto? 1, porque la suma de los dos tiene que ser. Y entonces aquí es un espejo horizontal nomás. Tengo también
el conjunto de óptimos de B. Voy a tener sus curvas de indiferencia. Vamos aquí. ¿Anticipan cuál es el óptimo? Arriba. Aquí. Ah, no, cachito, no, he hecho algo mal, perdón. He hecho algo mal. Voy a volver a empezar. Las curvas de indiferencia son de aquí. Sí, perdón, he hecho algo mal. Ahora sí. Las curvas de indiferencia de B son las naranjas, ¿no? Que están en la curva roja. Lo que hemos hecho Ya era algo incorrecto. Entonces, lo que he hecho antes es que estas curvas las había puesto aquí cuando tengo que ser en la línea roja. lo que teníamos así. ¿Cómo la qué? ¿En la anterior? Es invertido de la y es mejor. Este gráfico de aquí simplemente es con los ejes invertidos. Es el mismo gráfico, pero con los ejes en el otro sentido. Es que no sé. ¿Qué? Que no sé. Para construir la forma de las curvas de diferencia. Nos ha servido para identificar cuál era la pendiente, que en el óptimo es plano, en qué dirección va el gradiente, etcétera, etcétera. Porque si no, si lo hubiese hecho directamente con esto, hubiese tenido puntos verticales y es un poco molestoso para hacer el análisis. ¿Sí? Ok, entonces volveremos a este gráfico. ¿Qué es lo que me dice este gráfico? Este gráfico me dice, para cada nivel de alfa, ¿no? Por ejemplo, para este nivel de alfa, donde A contribuye mucho y B contribuye poco, ¿sí? A quisiera esta cantidad de bien público, B quisiera esta cantidad de bien público, entonces claramente A quiere mucho menos bien público que B. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos pedirle a B que contribuya una proporción un poco más importante y a menos. ¿Sí? Y entonces la idea es llegar a este punto donde hay un consenso, donde los dos agentes quieren el mismo nivel de bien público, ¿sí? Es decir, donde el nivel de bien público de A preferido es el mismo que el nivel de bien público de B. Hemos logrado un consenso y donde en este punto también tenemos el nivel, ¿sí? Tenemos la contribución óptima de cada uno de los dos. ¿Sí o no? ¿Sí? Esto es un óptimo. Un óptimo no es un óptimo. ¿Es un óptimo en el centro de Pareto o no? De Pareto. Si miro las curvas de indiferencia. Son tangentes, ¿no ve? Son tangentes claramente en este punto. No tengo una manera de mejorar el bienestar de uno de los agentes sin empeorar lo del otro. Entonces este es un óptimo. Entonces, dos observaciones antes. Mañana vamos a hacer una aplicación con alguna función específica. Como sé que les gusta eso. Pero solamente quiero hacer notar dos cosas. Podemos llegar a un óptimo, y este es un óptimo simplemente negociado. Es un óptimo negociado, en realidad ni siquiera necesitamos pensar en la intervención del Estado. Lo único que necesitamos es que los agentes se pongan de acuerdo. Ok, tenemos este bien público. Vamos a negociar en quién da cuánta proporción del bien público y podemos llegar a tener este óptimo. Pueden pensar, por ejemplo, en dos empresas que tienen que construir una carretera que lleve a sus fábricas. ¿Sí? Dicen, ok, tú le das más valoración, entonces tiene sentido de que tú contribuyas
una proporción más importante al costo de producción de la carretera. ¿Sí? Y entonces eso nos puede llevar a un óptimo de Pareto. Dos problemas. Un problema es que, ok, entre dos agentes no es muy complicado. Si quiero hacer eso entre n agentes, en donde hago diferentes iteraciones de los alfas, de los n alfas hasta que emerja un consenso, probablemente eso va a ser imposible o extremadamente difícil. ¿Sí? Segundo problema es que, acuérdense, lo veremos con las curvas de indiferencia de A. Acuérdense que A está más feliz ahí. Puedo llegar a una curva de indiferencia más elevada. Y entonces A también podría decir, en realidad, puede ser una curva de indiferencia adicional. ¿Dónde está mi marcador? Está un poco... algo así. Acuérdense que si estoy allá, tengo un nivel de utilidad más elevado. Otro problema es que A lo que puede hacer es mentir. Y puede A decir, no, en realidad a mí la cantidad que me gusta es esta. Que es falso. En realidad le gusta esto, pero como si es que puedo mentirle al otro, o convencerle que en realidad a mí no me interesa el bien público, le doy poca valoración, y si el otro me cree, entonces el otro va a contribuir proporcionalmente más. Y eso se vuelve obviamente ineficiente. Y en particular porque si A tiene incentivos para mentir, B también los tiene, y entonces la cooperación puede colapsar totalmente. ¿Sí? Vamos a hacerlo con una aplicación con números mañana. Ahorita le voy a saber la palabra Valeria. Pero es eso, ¿no? Entonces tenemos, esto parece una solución ideal, hemos encontrado una solución que restablece el óptimo, que es simplemente mediante una negociación de cuál es la proporción que va a contribuir cada uno al bien público y que encuentren un consenso sobre la cantidad de bien público, ¿no? Eso es lo que hago con mis amigos, ¿no? Vamos a hacer una fiesta, vamos a aportar las vaquitas y eventualmente hacemos un consenso sobre cuánto vamos a comprar. Normalmente tenemos una especie de principio de igualdad, entonces todo el mundo da más o menos igual, pero sí podría ser eficiente que el que tenga más plata o más ganas de usar el bien público contribuya más. Sin embargo, obviamente, hay dos problemas. Uno, que si tengo mucha gente, tratar de encontrar este consenso va a ser extremadamente difícil. Dos, que los agentes van a tener incentivos para subvalorar su verdadera valoración del bien público. Y decir, no, a mí no me interesa, no me importa, esperando que eso sea suficientemente convincente para que el otro haga todo el aporte. Parecen estar en un estado de sufrimiento infinito. Porque va a ser un poco difícil. Vale, te cedo el espacio. ¿Y cuándo ¿Cuándo qué? ¿Cuándo terminamos? El 15. Vamos a tener Eso tienen que hablarlo con su jefa de carrera. ¿Qué va a pasar? Bueno, claramente va a haber un problema, pero yo creo que es un va a haber incentivo. Por eso no me pregunten a mí. Eso no me lo pregunten a mí. Un segundo. Adelante, por favor. Buenos días, compañeros. Buenos días, profe. Yo voy a presentar el Premio Nobel de Economía 1998 a Amartya Sen. Vamos a iniciar con una frase célebre que tiene, que dice: me defino como un asiático, ciudadano indio bengalí de Bangladesh, ciudadano británico, hombre feminista. Tengo pues numerosas identidades, siempre en conflicto, pero a veces, según el contexto,
una resulta más pertinente. Iniciamos con su nacimiento el 3 de noviembre de 1973 en San Petán, en Bengala Occidental, en India. Sus padres fueron a Ashutosh Sen, que fue un profesor de química en la Universidad de Calcuta, y a Manita Sen, que fue una filósofa y escritora. Su mayor educación al inicio de sus años fue por parte de su abuelo materno, Shiti Mohan Sen, que fue un erudito en sánscrito y filosofía, que fue impartido para los años posteriores a Sen. Para entender un poco del contexto o del pensamiento económico que tenía Sen, podemos hablar sobre su niñez. Él sufrió o fue partícipe, vio sobre la hambruna que se percató en India en los años de 1940, ya que murieron más de 3 millones de personas en ese año, y Sen posteriormente dijo que esta hambruna fue innecesaria, ya que en el momento de que la repartición de bienes o de alimentos que se tuvieron que hacer en ese momento fueran mal distribuidos. Si hablamos sobre su educación, podemos ver cuatro principales, que inició con la Universidad de Calcuta en India, donde sacó su carrera de economía, siguiendo con la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, donde estudió política, filosofía y economía. Dentro de la Universidad de Cambridge, Sen rescató de que él no encontraba ningún compañero con el que podía discutir sobre los temas sociales que él tenía pensado, como el bienestar social, la igualdad de libertades que se tiene que tener. Después fue a la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, donde realizó su doctorado, y ahí fue donde mencionó de que su horizonte de conocimientos fue mayormente expandido, porque ahí ya pudo tener otras leyes, donde mayormente en Harvard fue donde desarrolló todo su contenido que lo llevaría a ganar el premio Nobel. Y en la Universidad de Oxford, al final, donde daba clases sobre libertad, ética y sobre economía, fue uno de los mayores partícipes. Si hablamos de sus principales aportaciones, podemos hablar del enfoque de capacidades. Según Sen, el crecimiento de una persona o de su índice de desarrollo humano no solo tiene que darse dado por el ingreso que tiene la persona, sino a partir de las posibilidades y capacidades que tiene este mismo. Si una persona tiene un ingreso alto, pero esta persona no tiene el acceso a la educación, a la salud o a diferentes temas de libertad, esta persona no tiene un bienestar social o un equilibrio alto. Podemos hablar sobre el desarrollo de la libertad, que es un libro que Sen publicó, donde habla sobre las libertades y las capacidades que tiene que tener una persona. En el enfoque social es de que nosotros, para tener una verdadera libertad, tenemos que tener una libertad política y una libertad económica. Su siguiente es de la teoría de la elección social. Podemos hablar de... esto fue desarrollado cuando él estudiaba en Harvard, el teorema de imposibilidad de Arrow, fue en el tema de decisiones conjuntas. La identificación de la pobreza y hambruna. Sen estaba bastante interesado sobre el desarrollo de la hambruna y sobre la pobreza. Esto hizo de que él desarrollara uno de los índices como es el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, haciendo de que esto evitó varias crisis de hambruna directamente en África y en otras aplicaciones. La economía del bienestar, más digamos, lo más importante en parte de sus contribuciones, en un momento lo voy a explicar más detalle, y la ética y filosofía. Sen es un precursor de la libertad. Habla sobre el derecho que nosotros tenemos, sobre que para tener una justicia social y todo, nosotros tenemos que estar de acorde a nuestras capacidades. Si hablamos sobre la economía del bienestar, es su principal aportación que tuvo. Las limitaciones de los procedimientos de votación para capturar preferencias individuales y representar los intereses en la toma de decisiones de todos los individuos pueden darse a partir de cuatro cosas. La falta de representación directa de las preferencias individuales. Si nosotros directamente, si estamos en un tema de votaciones, pero ninguna de las actividades o de las propuestas, o sea, de las votaciones propuestas no nos gusta, nuestras preferencias individuales no van a ser tomadas en un bienestar social, o sea, van a ser excluidas de eso.
la posibilidad de manipulación de estrategia. En una votación entre usuarios o entre votantes se puede hallar una estrategia entre ellos, haciendo de que nuestro bienestar o nuestra representación directa de preferencias no sea tomada en cuenta, ya que existe una estrategia, y esto es denominado el teorema de imposibilidad de Ibar-Sharp. Las limitaciones en la obtención de información completa. A esto nos referimos sobre la información que nos pueden dar dentro de un sistema de votaciones. Podemos tener información completa donde los votantes no van a tener toda la información para poder satisfacer sus necesidades y poder representar su bienestar o sus preferencias individuales en el bien óptimo. Y la inconsistencia en la toma de decisiones. Esto puede darse de que las personas toman las decisiones que satisfagan a sus preferencias según pensamientos individualistas. No pensamos en el bienestar que puede afectar a la otra persona o no. Así que solo pensamos en nosotros mismos y eso puede sesgar, o sea, a la toma de decisiones para un final óptimo. Podríamos hablar más de Sen diciendo de que en sus estudios durante Harvard o en todo es un precursor del bienestar óptimo. Decimos que para él la libertad es bastante importante, que es la representación del derecho individual que tenemos que tener. Para tener un bienestar óptimo como nosotros, debemos tener derecho a la educación, a la salud, a sistemas judiciales que sean justos. También tenemos que tener derecho al voto y derecho a la libertad política y económica. Gracias. Simplemente mencionar, a Sen lo van a ver mucho en la economía del desarrollo. ¿Cómo lo quiero relacionar directamente con el curso? Lo quiero relacionar con el curso de dos maneras. Primero, sobre el equilibrio general y lo que hemos visto de las asignaciones iniciales. Han visto que puedo tener un mercado perfectamente competitivo, libre, etcétera, etcétera. Pero al final el resultado en el equilibrio va a depender de mi asignación inicial. Entonces puedo tener toda la libertad de mercado que yo quiero. Si los agentes no tienen asignaciones iniciales, es muy difícil que puedan hacer algo, ¿no? Entonces quizás en el ejemplo, en la caja de Edgeworth de 2 dimensiones, hablamos de manzanas y plátanos, pero pueden pensar en educación, en libertades civiles, en conocimiento, lo que Sen llama las capacidades, ¿no? Que debería haber un rol del Estado para proveer a todos los individuos de una base suficiente para poder ejercer su libertad, ¿no? Y entonces Sen dice, no hay una contradicción necesariamente entre un cierto nivel de bienestar social provisto por el Estado y las libertades, porque justamente las provisiones iniciales del Estado, si están bien hechas, deberían ser las que otorgan las capacidades a la gente para poder aprovechar de su libertad, ¿no? Y entonces, Sen habla de development as freedom, el desarrollo como una forma de libertad, que básicamente para Sen hay una contradicción esencial, que no se puede ser libre si no hay algún nivel de desarrollo para empezar. Y eso acá tiene una influencia, como lo ha dicho Valeria, muy, muy grande en la comunidad del desarrollo. Primero con la creación del IDH, durante mucho tiempo utilizábamos como medida del desarrollo económico el PIB. El PIB, como saben, tiene muchas limitaciones. El IDH ha sido una manera de tratar de incorporar más dimensiones de desarrollo ahí, que es muy criticado también el IDH, incluso por el propio Amartya Sen, que dice que es incompleto, ¿sí? Sin embargo, muestra que empezando en los 90s y hasta ahora se ha tratado de tener una visión mucho más compleja, mucho más englobadora, con mucho más dimensiones que solamente el crecimiento industrial para tratar de explicar la prosperidad de los estados, ¿sí? Nos vemos mañana. No, ya lo he recogido. Fue el tuyo, lo tienes aquí. Eso,